Muchas gracias. Bueno, pues entonces vamos ahorita a seguir en vivo. Estamos transmitiendo Momentum y bueno, pues estábamos esperando al doctor Federico Novello a que pudiera activar su audio, pero algún problema técnico sigue teniendo. Él nos va a hablar. Si no nos habla hoy, estará participando en otro momento con nosotros sobre el papel que está teniendo China en este genocidio que se está Ahora sí te escucho. Federico, muy buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Igualmente, Violeta, disculpa, pero esta tecnología para mí es verdaderamente liosa. Sí, no, no, al contrario, Federico, gracias porque pudiste hacer eso. Yo también siempre tengo problema cuando estamos afuera y nos conectamos, siempre tenemos problema. Querido Federico, insistimos, gracias por tomarnos la llamada. Fíjate, Federico, que ha salido durante estos días. Ernesto está haciendo una cobertura desde Cisjordania, ha estado también en Egipto y ha estado también pues muy, muy cercano para entrar a la franja de Gaza y ver pues de manera directa, en vivo, lo que se está viviendo y llegó a Tel Aviv y de ahí se desplazó hacia estos dos lugares. Y bueno, hemos dado seguimiento de los testimonios y sobre todo de esta masacre que está viendo. Ya van más de 11,000 personas asesinadas, 70% mujeres y niños, más de 4,000 niños ya de manera particular. Y bueno, hemos visto la participación de manera importante de Estados Unidos. Ha estado allá el secretario de Estado Anthony Blinken. Y decimos, y varias personas de la audiencia nos han preguntado, China, ¿qué papel está teniendo en todo esto? Hemos visto alguna información, pero bueno, qué mejor que consultarte a ti, que has sido un estudioso desde hace varias décadas sobre China y de la política internacional. Así es que, Federico, pues si nos puedes comentar cuál es tu balance y visión de China, cómo está interviniendo en esta situación de genocidio o no está interviniendo. Bueno, en realidad, primero hacer el comentario de que las dos piezas, las dos hojas de la tijera son Hamas y Netanyahu. Es decir, es un complemento perfecto y quien ha venido pagando el pato desde 1967, pues ha sido el pueblo palestino. Lo que empezó siendo por una decisión absurda de Naciones Unidas en 47 de decidir sobre la partición de un país como Palestina para crear el Estado de Israel, pues no ha sido más que el comienzo de la destrucción de la propia Palestina. Eh, Creo que esa es una cuestión terrible. La geopolítica china es una geopolítica que tiene un ámbito en el que son más bien algunos de sus socios revisionistas, destacadamente Irán, quien estaría teniendo alguna participación en el Medio Oriente. Y sería secundariamente el caso del Líbano, particularmente el grupo Hezbollah, quien estaría también un grupo armado, mucho mejor armado, con mucha más tropa y con mucha mejor organización que jamás, quien eventualmente estaría teniendo algún tipo de participación. China Perdón, está teniendo, Federico, perdón, es que no te estamos viendo, no sé cómo está. Ah, sí, sí, ahí ya te estamos viendo. Sí, muchísimas gracias. No te estábamos viendo y entonces no te teníamos a cuadro. Ya, gracias, Federico, perdón, te interrumpí. no te preocupes, además, sinceramente no se perderían de mucho, pero el asunto relevante es que China tiene en la actualidad un problema interno que deriva de una decisión tomada en 1980 sobre la cantidad de hijos que podría tener una familia y que llegó al número de uno, lo cual no permite la restitución de la población en términos de que el requerimiento mínimo es dos hijos y fracción por pareja para tener cabalmente una sustitución que no signifique una disminución demográfica.
El problema es que esa decisión tomada en 1980 se vuelve un problema a estas alturas porque las grandes empresas inmobiliarias han construido vivienda o se han endeudado para construir vivienda sobre una lógica demográfica que simplemente no se cumple. Es decir, hay una sobreoferta de vivienda y este problema es un problema muy severo. Estamos hablando de cifras bíblicas en términos de endeudamiento de las empresas inmobiliarias chinas, que son verdaderos conglomerados de un poder de mercado extraordinario, pero que simplemente no tienen demanda para la producción de vivienda en China. Este problema, más lo que está representando una participación en el área de influencia que sí le afecta a China, lo que se ha dado a llamar la guerra entre la gran y la pequeña Rusias, es decir, la de Putin y Ucrania, están realmente obligando a que China no tenga una participación activa en este problema de la franja de Gaza, con la, digamos, falta de solidaridad que siempre ha enfrentado el pueblo palestino con el resto de los países árabes. Particularmente está el caso de la negativa por mucho tiempo de Egipto de darle un poco de ventilación a la franja de Gaza por el lado sur, tanto para la ayuda humanitaria como para la provisión de bienes indispensables para lo que podríamos llamar la buena vida del pueblo palestino. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que China tiene simplemente una salida retórica, pero no va a tener ninguna injerencia del tamaño de lo que significó llevar a los mayores portaaviones estadounidenses a la parte oriental del Mediterráneo, como ha hecho Biden, y de la decisión de Netanyahu y de su gabinete, que además están luchando por su propia carrera política, por su propia sobrevivencia política, de no hacer un alto al fuego, a pesar ya de la evidencia de la gran mortandad de civiles, particularmente el caso de menores de edad, por los ataques de Israel. Es decir, hay una eh, lección muy dolorosa que recibió el pueblo de Israel con el nacionalsocialismo en Europa, que ahora están reproduciendo ellos con el pueblo de Palestina. Gracias, Federico. Entonces, ¿tú dirías que China está volcado a su política interna, entre ellas la parte de la disminución de la población y entonces centrarse ahora en que crezca esto, porque está vinculado a este proceso también inmobiliario, ¿no? Que queda endeudado justo por esta disminución demográfica? ¿Estarías diciendo esto y que falta, como tú dices, solidaridad y que China pues camina sobre una vía retórica? Y esto, Federico, ¿cómo podría afectar a futuro la no participación de la segunda economía más grande del mundo y dejar a Estados Unidos pues que esté apoyando a Israel? ¿Cómo podría afectar esto a futuro? Bueno, hay un problema que deriva de la crisis del 2008. ¿No? Como tú bien sabes, Violeta, la crisis del 2008 afectó mucho menos a la economía china que a las economías occidentales y a buena parte de las economías orientales. Pero la posibilidad de tener una salida muy decorosa en la gran recesión fue volcarse hacia su propio mercado interno. Ahí el hecho de que por la vía del empleo el Partido Comunista Chino haya logrado sacar a cientos de millones de chinos de la pobreza, permitió tener un mercado interno extraordinariamente vigoroso. Y esto se fue extendiendo a elementos, a consumo de bienes de larga duración, particularmente la vivienda y algunos bienes de consumo duradero,
de los duros, como es la industria automotriz, de manera que este papel del mercado interno empezó a jugar una eh, categoría de motor del crecimiento de la economía de China en momentos de parálisis del mercado mundial, como fueron la Gran Recesión y la propia pandemia. El problema es que ya topó con un límite que es justamente el demográfico, y esta es la gran preocupación, más el hecho de tratar de contener en, en la guerra de Rusia contra Ucrania, tanto los apetitos de Putin como los intentos de Zelensky de recuperar el territorio que desde el 2014, en la obligación que tenía el gobierno de Putin de disponer de puertos que no se congelaran, y solamente pasa eso en el Mar Negro, mientras el resto de puertos rusos durante el invierno se congelan, de haber tomado la península de Crimea y desde ahí estar eh, permitiendo el funcionamiento de su flota y evitando la occidentalización de Ucrania. Como tú sabes, Ucrania ya está en la OTAN, pero no puede estar en la Unión Europea porque apenas satisface 2 de los 7 requisitos. Y es una cosa muy penosa, pero es un hecho que Ucrania no puede entrar a la Unión Europea por el altísimo grado de corrupción en el que se mueve. Para los mexicanos, esto de la corrupción como problema, pues es algo que ya vemos con cierto cinismo, pero en el caso de la Unión Europea es un gran impedimento para que Ucrania forme parte de la Unión Europea. Entonces, esa es una paradoja, que Ucrania esté en la OTAN y es el motivo o la causa bélica el que Rusia tenga en sus fronteras prácticamente ya la presencia de la OTAN, al mismo tiempo que Ucrania no satisface ni siquiera la mitad de los requisitos para formar parte de la Unión Europea. Esto es lo que le interesa a China. ¿Cómo terminar esta guerra sin que Rusia renuncie a los territorios que ya conquistó? Me estoy refiriendo al este de Ucrania, o al sureste de Ucrania, y que haya una pretensión que, infortunadamente para ser demócrata, Biden está apoyando en esta lógica. Esto también hay que verlo en clave de lo que es el proceso electoral en los Estados Unidos, que no solo por la edad, sino por la política exterior, le va a significar al Partido Demócrata una enorme cantidad de problemas para poder mantener el poder el próximo año. Muchas gracias, Federico. Una última pregunta, porque sé que también tienes que acudir al Congreso Departamental y te sacamos de ese evento. Muchísimas gracias, en verdad que nos tomaste la llamada. ¿Cuál es tu análisis y posición en torno a que México hay varias presiones, por un lado, de que rompa relaciones con Israel y que apoye al pueblo palestino frente a este genocidio, pero que lo haga de manera abierta y directa? Y lo otro, que tampoco aceptó, incluso con las presiones de la embajadora de Israel en México, de que no podía declararse neutral porque era apoyar al grupo terrorista Hamas, como así ella lo declaró. ¿Cuál es tu posición sobre esta decisión del gobierno mexicano? Bueno, la verdad es que la brújula doctrinaria que tiene la política exterior del actual gobierno, la doctrina Estrada, ¿No? habla de la no intervención, que sería ya un elemento de que dificulta la ruptura de relaciones con alguna de las partes, y la autodeterminación de los pueblos. El problema es que se entiende por un pueblo internacionalmente representativo. Cuando Naciones Unidas decide partir a Palestina, a los únicos que no consulta es a los propios palestinos,
Y la reacción del pueblo árabe, pues es una reacción que está mal encaminada durante la Segunda Guerra Mundial, es decir, el liderazgo palestino tiene la mala decisión de vincularse no solo a los países del eje, sino particularmente a la Alemania nazi, para ver como un enemigo común al pueblo de Israel, es decir, a los judíos, no en una actitud antisionista, sino en una actitud antisemita, que no es lo mismo. Entonces, el problema que tiene México es de carácter estructural por la función doctrinaria, que es la doctrina Estrada, que tiene estos dos componentes, no intervención y autodeterminación de los pueblos, sin que Palestina pueda, en la lógica de las relaciones internacionales, percibirse todavía como un Estado. Y la segunda es de carácter coyuntural. México está intentando que el gobierno de Israel extradite a México a responsables como Cerón de el pésimo manejo que fue la verdad histórica en el gobierno pasado sobre la matanza de estudiantes de la normal de Ayotzinapa, más el caso de alguien que sí está detenido, pero todavía no está en vías de extradición a México, que es el acosador sexual que tuvo funciones diplomáticas del propio gobierno mexicano. Entonces, América Latina tiene muchas dificultades para actuar solidariamente y aunque fue una buena idea de Petro amenazar con la ruptura de relaciones, no es algo que inquieta al pueblo de Israel. Israel tiene la costumbre más el aval de los Estados Unidos para desoír decisiones importantes o mayoritarias de el Parlamento de la Humanidad, como Kennedy denomina a la Organización de las Naciones Unidas, aunque no legisle, y acabamos de ver cómo con el voto y el veto de Estados Unidos, secundado por Israel, no, de nueva cuenta un acuerdo general de la Asamblea General de Naciones Unidas para romper el bloqueo que padece desde el comienzo de los años 60, Cuba, nos demuestra que no hay un llamado de la comunidad internacional del que Israel se compadezca. Es un país que recibe apoyos como el que le está dando Biden, pero no recibe consejos y menos presiones. Y romper las relaciones México o Colombia o eventualmente Venezuela y Nicaragua no le van a significar a Israel ningún tipo de presión para hacer un alto al fuego en el caso de la franja de Gaza. Muchas gracias, Federico Novelo, economista y doctor en Ciencias de Política Internacional de la UAM, Xochimilco también, profesor investigador. Gracias por habernos tomado la llamada y bueno, pues estamos en otro momento buscándote para seguir, o sea, con este análisis de la política económica internacional. Un abrazo y pues regresa ahí a tu actividad tan importante que te sacamos, Federico. Lindo día. Quedo al pendiente y te agradezco mucho y me da mucho gusto saludarte y por Igual. favor saluda a todo el equipo de producción y esperemos que Ernesto tenga éxito y se cuide mucho porque no es un lugar muy seguro y en la contabilidad de periodistas asesinados ya Gaza está jugando un papel muy importante en el ranking histórico e internacional. Cuídense Muchas mucho. gracias, Federico. Lindo día por allá. Muchísimas gracias. Igualmente, que estén muy bien. Igualmente, gracias. Pues sí, sí, así es. Está en un lugar complicado, Ernesto, pero bueno, ha estado con mucho cuidado, con mucha responsabilidad haciendo el trabajo. Así es que bueno, le mandamos un fuerte abrazo a Ernesto, que estamos en permanente comunicación. Esta madrugada estuvimos permanente comunicación y estamos aquí atentos a cualquier llamado
de él. Bueno, pues vamos a seguir. Le agradecemos mucho al doctor Federico Novello, pues esta afirmación que él hace, una función doctrinaria de la doctrina Estrada por parte del gobierno mexicano, y esta posición en lo que van entrando, Luis, si podemos ir dándole entrada a nuestras queridas periodistas, y esta posición que él señala que no le harían nada si de todos modos hubiera a Israel, si México u otras naciones en el mundo pues se declararan o se decataran a favor del pueblo palestino y rompieran relaciones con Israel. Sin embargo, pues sí nos parece importante a muchos y a muchas, creo que también aquí hay diferentes posiciones y visiones, pues que México hubiera pues hecho esta declaración y hubiera también tomado pues partido desde mi perspectiva, a quien tiene también su posición frente a este genocidio que está sufriendo el pueblo palestino, que hoy día llega ya a más de 11,000 personas y más de 4,000 niños. Así es que bueno, pues gracias a Federico que nos tomó la llamada y este análisis que hace sobre la política china, que está más preocupado China con su política interior y bueno, pues está participando prácticamente sin ninguna, o más bien no está participando activamente en este genocidio.